Hola para todos, mucho gusto. Mi nombre es Camilo Andrade. Hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos de primera generación. Esos que se enfocan en la libertad individual y están profundamente vinculados con la historia de la humanidad. Estos derechos humanos están vinculados con la historia de la humanidad. Pero antes de entrar en detalles es importante entender cómo surgieron y por qué son tan esenciales. Para empezar, los derechos humanos no aparecieron de la nada. Son el resultado de una larga lucha por la justicia y la dignidad humana. Un punto clave en el proceso de la Revolución Gloriosa en Inglaterra fue en 1688. Este evento marcó el inicio del camino hacia el reconocimiento de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque se emitió un documento que limitó a los poderes de los monarcas y protegió ciertas libertades de los ciudadanos, como la libertad de expresión, el derecho al juicio justo. Fue una de las primeras veces que se estableció que el poder podía ser absoluto y que los derechos de las personas debían ser respetados. Pero el cambio más significativo ocurrió en el siglo XVIII, con la Revolución Americana y la Revolución Francesa. En Estados Unidos, la Declaración de la Independencia en 1776 proclamó que todos los hombres son creados iguales y que tienen derechos inalienables, como la vida, como la libertad y la búsqueda de la felicidad. Poco después, en 1789, en Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre del Ciudadano llevó estas ideas a otro nivel, proclamando la libertad, la igualdad y la fraternidad como principios básicos. Este documento fue revolucionario porque reconocía que todos los seres humanos tenían derechos inherentes, que no dependen de su posición social. Los derechos humanos de primera generación se centran en proteger al individuo frente al Estado. Esto es algo muy importante. Incluyen derechos civiles como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, de religión y de asociación. Y también los derechos públicos, con el derecho al voto, a la participación a la vida pública. En esencia, estos derechos buscan garantizar que cada persona pueda vivir con dignidad, sin miedo a la opresión. Ahora bien, la consolidación de estos derechos no fue un proceso inmediato. A lo largo del siglo XIX y XX, las luchas sociales y políticas continuaron presionando para que estos derechos fueran reconocidos en todo el mundo. Por ejemplo, el movimiento por la abolición de la esclavitud en el siglo XIX fue un paso importante para garantizar la libertad como un derecho universal. Más adelante, en el siglo XX, los horrores de las dos guerras mundiales impulsaron la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, donde estos derechos de primera generación quedaron claramente establecidos. ¿Qué se les llama de primera generación? ¿Por qué? Ernesto Rey Cantor explica que esta clasificación no implica jerarquía, sino una forma de entender el derecho histórico de los derechos humanos. Los de primera generación surgieron de primero porque respondieron a las necesidades más urgentes de las sociedades de la época: limitar el poder de los gobiernos y proteger las libertades individuales. Son el resultado de las revoluciones liberales, que priorizan la idea de que cada persona tiene un valor intrínseco y debe ser protegida contra el abuso. Sin embargo, es importante recordar que estos derechos no están garantizados automáticamente. Su defensa y promoción requiere el compromiso de todos nosotros. Y ahora damos por sentado muchas de estas libertades, como la de opinar o elegir a nuestros líderes. Aún hay un lugar en el mundo donde estas garantías son limitadas o inexistentes. Por eso debemos estar atentos y valorar los derechos que hemos conquistado. Ahora que entendemos de dónde nacen los derechos humanos de primera generación y su importancia para proteger las libertades individuales, podemos adentrarnos en los derechos de segunda generación, que son igual de esenciales, y si los primeros derechos nacieron como una propuesta a la opresión y a la falta de libertades,
Los de segunda generación surgieron con un propósito diferente: garantizar condiciones de vida dignas para todos, enfocándose en la igualdad. Estos derechos se originan en un contexto histórico muy particular. Si los derechos de primera generación fueron el resultado de las revoluciones liberales de los siglos XVII y XVIII, los de segunda generación tienen sus raíces en las luchas sociales y laborales del siglo XIX y a principios del siglo XX. La revolución industrial marcó un cambio radical en la forma en la que las personas vivían y trabajaban. Aunque trajo avances tecnológicos y económicos, también expuso a millones de personas a condiciones laborales extremadamente duras, jornadas interminables, salarios bajos y en muchos casos la explotación de mujeres y niños. Estas injusticias llevaron a la organización de movimientos obreros que exigían mejoras en las condiciones de trabajo y en la calidad de vida. Fue así como nació la idea de que los derechos no solo deben limitarse a proteger libertades, sino que también deben garantizar el acceso a los recursos necesarios para una vida digna, como la educación, la salud y el trabajo. Los derechos de segunda generación son, por tanto, derechos económicos, sociales y culturales. Algunos ejemplos son los del derecho a la educación, a la salud y a la vivienda digna, al trabajo y en condiciones justas, a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado. Estos derechos están profundamente ligados a la idea de la igualdad, ya que buscan cerrar las brechas entre los diferentes grupos sociales. Un paso importante en la consolidación de estos derechos fue la aparición de ideologías que priorizaban el bienestar colectivo sobre el individualismo. El socialismo y otras corrientes de pensamiento influyeron en la creación de políticas que buscaban redistribuir la riqueza y promover la justicia social. Por ejemplo, durante el siglo XX, muchos países adoptaron legislaciones laborales y sistemas de protección social para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. En términos internacionales, los derechos de segunda generación fueron reconocidos oficialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, específicamente en los artículos como el 22, que establece el derecho a la seguridad social, y el 23, que habla del derecho al trabajo y a condiciones laborales equitativas. Más tarde, estos derechos quedaron recogidos en instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, adoptado en 1966 por las Naciones Unidas. Sin embargo, estos derechos de segunda generación tienen una característica que los distingue de los de primera generación. Su cumplimiento depende en gran medida de la acción del Estado. Mientras que los derechos de primera generación se basan en la idea de no interferir, es decir, el Estado debe abstenerse de restringir libertades. Los de segunda generación requieren una intervención activa del gobierno, por ejemplo, para garantizar el derecho a la educación, y un Estado debe construir escuelas, formar maestros y asegurarse de que todos los niños puedan asistir a clases. Eso también ha generado debates. Algunos críticos argumentan que estos derechos son ideales, difíciles de cumplir, especialmente en países con recursos limitados. Sin embargo, es importante recordar que estos derechos no exigen resultados perfectos de inmediato, ¿no?, sino un compromiso constante para mejorar las condiciones de vida de las personas. Además, los derechos de segunda generación no solo benefician a los vulnerables, también tienen un impacto positivo en toda la sociedad. Un país donde las personas tienen acceso a la educación, la salud y el trabajo es un país más estable, próspero y justo. Hoy estos derechos siguen siendo una prioridad en la agenda global. Movimientos como la lucha por igualdad de género, el acceso universal a la educación y a la salud pública
están directamente relacionados con los derechos de segunda generación. Aunque hemos avanzado mucho, todavía hay desafíos significativos. En muchos lugares, la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a servicios básicos continúan siendo problemas graves. Es así entonces que podemos decir que los derechos humanos de segunda generación son una evolución natural del reconocimiento de la dignidad humana. Si los de primera generación nos garantizan libertad, los de segunda generación buscan asegurar igualdad y bienestar. Ambos son igualmente importantes y se complementan entre sí, porque no podemos hablar de verdadera libertad sin condiciones que nos permitan ejercerla plenamente. Recordemos que la lucha por los derechos humanos no termina con su reconocimiento. También implica un esfuerzo constante para que sean una realidad para todos. Así que cada vez que exijamos educación de calidad, salud accesible o condiciones laborales justas, estaremos definiendo no solo nuestros derechos, sino también los de la generación futura. Siguiendo el hilo de los derechos humanos que hemos explorado hasta ahora, llegamos a los de tercera generación, que representan un paso adelante en la búsqueda de la justicia, igualdad y sostenibilidad. Si los de primera generación se centran en la libertad individual y los de segunda en la igualdad social, los de tercera generación nos invitan a pensar en algo más amplio, el bienestar colectivo y la protección del planeta que compartimos. Los derechos de tercera generación, también conocidos como derechos de solidaridad, abarcan cuestiones que afectan a comunidades enteras y en muchos casos a toda la humanidad. Estamos hablando de derechos como el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano, a la paz y a la autodeterminación de los pueblos. Pero, ¿cómo surgieron estos derechos y por qué son tan importantes? Su origen está estrechamente ligado al contexto histórico del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó devastado no solo por la destrucción material, sino también por las profundas divisiones políticas y sociales. Este panorama dio lugar a un nuevo orden internacional con la creación de organizaciones como las Naciones Unidas, que buscan fomentar la cooperación entre los países y prevenir nuevos conflictos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 fue un punto de partida, pero quedó claro que los problemas globales requerían de un enfoque más amplio. En la década de los 70 aproximadamente, el concepto de derechos humanos de tercera generación comenzó a tomar una forma diferente. Uno de los hitos claves fue la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la ONU en 1986. Este documento reconoció que el desarrollo no solo es un objetivo económico, sino un derecho humano fundamental que debe beneficiar a todos los pueblos. Otro momento crucial fue la Conferencia de Estocolmo de 1972, donde se abordaron por primera vez los problemas ambientales como una preocupación global. Este evento marcó el inicio de una conciencia colectiva sobre la necesidad de proteger el medio ambiente como parte esencial del bienestar humano. Más tarde, en 1992, la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro consolidó este día destacando la importancia de desarrollo sostenible. Además del medio ambiente y el desarrollo, los derechos de tercera generación incluyen el derecho a la paz, derecho fundamental para los seres humanos, ¿no? Este derecho se vio impulsado por los horrores de la guerra del siglo XX y por los conflictos que siguieron, como la Guerra Fría y los conflictos regionales. Hoy en día el derecho a la paz sigue siendo una aspiración global, especialmente en contextos donde los conflictos armados aún afectan a millones de personas. En la actualidad hay varios desafíos y avances que reflejan el impacto de estos derechos. Por ejemplo, el cambio climático se ha convertido en uno de los problemas más urgentes en nuestra época. Fenómenos como el aumento del nivel del mar, los incendios forestales, las sequías extremas afectan comunidades de todo el mundo, poniendo en peligro el derecho a un medio ambiente sano.
En respuesta, iniciativas como el Acuerdo de París de 2015 han buscado unir a los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el calentamiento global. Otro aspecto relevante es la lucha por la igualdad en el acceso al desarrollo. A pesar de los avances, la brecha entre países ricos y pobres sigue siendo enorme. Programas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS de la ONU, adoptados en 2015, han sido fundamentales para abordar este problema, estableciendo metas concretas para erradicar la pobreza, garantizar la educación y promover la justicia social en todo el mundo. En cuanto al derecho a la paz, también hemos visto esfuerzos significativos en la actualidad. Por ejemplo, los procesos de desarme nuclear y promoción de tratados internacionales para reducir la proliferación de armas químicas y biológicas son pasos hacia un mundo más pacífico. Sin embargo, conflictos como los de Siria, Ucrania o Sudán del Sur nos recuerdan que aún queda mucho por hacer para garantizar este derecho de manera universal. Es importante destacar que los derechos de tercera generación no pueden lograrse de forma aislada. Requieren la cooperación y solidaridad entre los países, ya que los problemas que abordan como la pobreza, el cambio climático y los conflictos armados no respetan fronteras. Además, estos derechos no solo competen a los gobiernos, sino también a las empresas, las organizaciones internacionales y cada uno de nosotros como ciudadanos globales. Para resumir, los derechos humanos de tercera generación son una expresión de la interconexión que define nuestra época. Nos recuerdan que, además de proteger las libertades individuales y garantizar la igualdad, debemos cuidar de nuestro entorno, promover la paz y trabajar juntos para construir un mundo más justo y sostenible. Estos derechos son un llamado a pensar más allá de nuestras necesidades inmediatas y a actuar responsablemente hacia las generaciones futuras. Así que cada vez que apoyemos iniciativas ambientales, defendamos la paz o trabajamos por un desarrollo inclusivo, estaremos promoviendo estos derechos de solidaridad. Porque al final lo que está en juego no es solo el bienestar de unos pocos, sino el futuro de toda la humanidad. Siguiendo con el análisis de los derechos humanos, después de explorar las 3 generaciones de su desarrollo histórico, es inevitable hablar de uno de los documentos más trascendentes en esta materia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración no solo consolidó muchas de las ideas que ya habíamos mencionado, sino que también marcó un antes y un después en la manera que entendemos los derechos humanos a nivel global. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este hecho ocurrió en un contexto de reconstrucción tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Las atrocidades cometidas durante el conflicto, incluidas en el Holocausto y los bombardeos masivos sobre civiles, evidenciaron la necesidad urgente de establecer principios universales que protegieran a las personas de la violencia y el abuso. La declaración está compuesta por 30 artículos que abarcan derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Entre ellos, encontramos derechos fundamentales como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el acceso a la educación y el trabajo digno. A diferencia de los documentos anteriores, como las constituciones nacionales o tratados regionales, este texto tiene un alcance verdaderamente universal, ya que busca reconocer la dignidad inherente de todos los seres humanos, sin importar su origen, raza, religión o género. El impacto de la declaración fue inmediato. Sirvió como base para otros instrumentos internacionales como los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, adoptados en el año de 1966. Estos pactos dieron un carácter vinculante a muchos de los derechos consagrados en la declaración y sentaron las bases para sistemas regionales de derechos humanos, como el europeo, el interamericano y el africano. Sin embargo, su implementación no ha estado exenta de desafíos. Uno de los principales problemas es que, aunque la declaración es un documento inspirador, no tiene carácter legalmente vinculante por sí misma. Depende de los estados y las organizaciones internacionales convertir estos principios en leyes concretas y garantizar su cumplimiento. Esto ha generado tensiones entre países, especialmente cuando se trata de intervenir en asuntos
internos en nombre de los derechos humanos. Otro desafío importante es la brecha entre los principios de la declaración y la realidad en muchas partes del mundo. A pesar de su existencia, millones de personas aún enfrentan violaciones sistemáticas de derechos humanos, desde conflictos armados que devastan comunidades enteras hasta formas más sutiles de discriminación y exclusión social. En la actualidad, la declaración sigue siendo referente fundamental. Inspiró los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que buscan erradicar la pobreza, garantizar la educación de calidad y promover la igualdad de género, entre otros objetivos. También ha sido utilizada por movimientos sociales para exigir justicia y rendición de cuentas a nivel local e internacional. Sin embargo, el camino hacia la universalidad plena de estos derechos sigue siendo un reto. Las diferencias culturales, políticas, económicas entre los países generan debates constantes sobre cómo aplicar los principios en contextos específicos. Por ejemplo, algunos gobiernos argumentan que la declaración refleja valores occidentales que no siempre se ajustan a las tradiciones y realidades de otras regiones. En este sentido, es importante recordar que la declaración fue concebida como un ideal común para todos los pueblos y naciones, no como una imposición cultural. Su esencia radica en la dignidad humana, la búsqueda de condiciones de vidas justas para todos, algo que trasciende fronteras y contextos. De esta manera, entendemos entonces que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es más que un documento histórico, es un recordatorio constante de lo que significa ser humano. Nos invita a trabajar por un mundo donde cada persona puede vivir con libertad, igualdad y dignidad, independiente de las circunstancias. Aunque los desafíos son grandes, este documento sigue siendo un faro de esperanza y un llamado a la acción para generaciones presentes y futuras. Habiendo reflexionado sobre la importancia histórica del impacto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es natural centrarnos ahora en la organización que hizo posible su creación y que ha sido desde entonces una de las principales garantes de los derechos humanos a nivel global. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, nació en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, como un esfuerzo colectivo para evitar futuros conflictos y promover la paz. Su carta fundacional, firmada en San Francisco, estableció los objetivos principales de la organización: mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar las relaciones amistosas entre las naciones y promover el progreso social y los derechos humanos. En este último objetivo, la ONU se ha convertido en un pilar esencial para expandir los derechos universales. Uno de los mayores logros de la ONU en materia de derechos humanos fue sin duda la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Como ya discutimos, sin embargo, la labor de la ONU no ha terminado ahí desde entonces. Ha creado una estructura sólida para monitorear, proteger y promover los derechos humanos a través de organismos especializados y tratados internacionales. Uno de estos organismos claves es el Consejo de Derechos Humanos, que se encarga de supervisar el cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo. Este consejo realiza revisiones periódicas a los estados, investiga violaciones y emite recomendaciones. Existen oficinas específicas como la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que trabaja directamente para gobiernos y comunidades para fortalecer sus capacidades en la promoción de estos derechos. A través de tratados como la Convención contra la Tortura o la Convención sobre los Derechos del Niño, la ONU ha establecido estándares internacionales que obligan a los estados a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Estos acuerdos son herramientas fundamentales para responsabilizar a los gobiernos que cometen abusos. Sin embargo, la efectividad de la ONU no está exenta de limitaciones. A menudo su capacidad para actuar depende de la cooperación de los Estados miembros, y en muchos casos esta cooperación no se materializa. Conflictos prolongados como los de Siria, Yemen o Sudán del Sur han evidenciado las dificultades de la ONU para intervenir en situaciones donde los gobiernos no están dispuestos a colaborar, o donde los intereses políticos y geopolíticos de potencias mundiales dificultan las acciones. En el caso de las sanciones y las misiones de paz, la ONU enfrenta críticas tanto por su inacción como por sus errores. Por ejemplo,
Las misiones de paz han sido acusadas en ocasiones de no proteger adecuadamente a las poblaciones civiles, mientras que las sanciones económicas han generado debates sobre si terminan afectando a las poblaciones vulnerables que a los gobiernos responsables. En la actualidad, la ONU también desempeña un papel importante en temas emergentes como el cambio climático, que tiene profundas implicaciones para los derechos humanos. A través de las iniciativas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la organización busca abordar las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental, conectando estos problemas con el derecho al desarrollo, la salud y un medio ambiente sano. A pesar de sus limitaciones, la ONU sigue siendo una plataforma indispensable para abordar los desafíos globales. La creación de tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional y el trabajo constante en la prevención de conflictos y la ayuda humanitaria son ejemplos de su compromiso con la protección de los derechos humanos. Sin embargo, el futuro de la ONU como garante de los derechos humanos depende de varios factores. En primer lugar, necesita adaptarse a las dinámicas del mundo actual, donde los conflictos no son solo entre estados, sino también dentro de ellos, y donde los actores no estatales desempeñan un papel cada vez más importante. Además, debe abordar las críticas sobre su funcionamiento interno, incluyendo la percepción de que algunos países poderosos evitan las sanciones debido a su influencia en el Consejo de Seguridad. En conclusión, la ONU ha sido una fuerza transformadora de la defensa de los derechos humanos, pero enfrenta retos significativos para mantenerse relevante y efectiva en un mundo cada vez más complejo. Su éxito depende no solo de su estructura y liderazgo, sino también de la voluntad de los estados y las sociedades civiles de trabajar juntos hacia un objetivo común, un mundo más justo, libre y pacífico para todos. Tras haber explorado el papel de la ONU en la promoción de los derechos humanos, es necesario dirigir nuestra atención hacia uno de los mecanismos jurídicos más importantes que se han creado bajo su marco, la Corte Penal Internacional. Esta institución, establecida a partir del Estatuto de Roma, representa un esfuerzo sin precedentes para llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes más graves que afectan a la humanidad. El Estatuto de Roma, adoptado en 1998, marcó un hito en el derecho internacional. Este documento estableció la Corte Penal Internacional con el propósito de investigar, juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, más recientemente, el crimen de agresión. A diferencia de tribunales temporales creados para casos específicos como los de Yugoslavia o Ruanda, la Corte Penal Internacional tiene carácter permanente, lo que le permite actuar de manera continua frente a violaciones graves de derechos humanos. La creación de la Corte Penal Internacional fue una respuesta directa a décadas de impunidad. Durante el siglo XX, el mundo fue testigo de atrocidades masivas que dejaron a millones de víctimas sin justicia. Desde el Holocausto hasta el genocidio en Ruanda, quedó claro que los sistemas judiciales nacionales, muchas veces controlados por los mismos perpetradores, eran incapaces de procesar estos crímenes. Así nació la idea de un tribunal internacional independiente que pudiera intervenir cuando los estados no quisieran o no pudieran actuar. A lo largo de los años, la Corte ha llevado a cabo investigaciones y procesos emblemáticos. Por ejemplo, ha juzgado a líderes acusados de cometer crímenes de guerra en la República Democrática del Congo y Sudán. En 2012 condenó a Thomas Lubanga, un líder rebelde congoleño, por el uso de niños soldados, marcando la primera sentencia en su historia. Además, la Corte ha emitido órdenes de arresto contra figuras como Omar al-Bashir, expresidente de Sudán, acusado de genocidio en Darfur. Sin embargo, a pesar de estos logros, la Corte Penal Internacional enfrenta importantes desafíos. Uno de ellos en su limitada jurisdicción. Solo puede actuar en casos donde el acusado sea ciudadano de un Estado miembro, donde el crimen haya ocurrido en territorio de un Estado miembro o cuando el Consejo de Seguridad de la ONU emita un caso. Esto significa que países como Estados Unidos, China y Rusia, que no han ratificado el Estatuto de Roma, están fuera de su alcance, lo que limita su capacidad para abordar violaciones graves en estas regiones. Otro desafío es la falta de recursos y personal de la Corte Penal Internacional, que ralentiza sus procesos y reduce su eficacia.
Además, ha sido criticada por centrarse desproporcionadamente en África, lo que ha generado acusaciones de parcialidad, aunque es cierto que muchos de los crímenes más graves han ocurrido en este continente. La percepción de selectividad afecta su legitimidad global. La política internacional también juega un papel crucial en las dificultades de la Corte, en conflictos donde están involucradas potencias mundiales o sus aliados. La Corte enfrenta una enorme presión. Por ejemplo, los intentos de investigar posibles crímenes de guerra en Afganistán, que involucran fuerzas estadounidenses, o en Palestina, que incluye acciones de Israel, han encontrado obstáculos significativos. Estas situaciones ponen de manifiesto las tensiones entre la justicia internacional y los intereses geopolíticos. A pesar de estos retos, la Corte Penal Internacional sigue siendo una herramienta indispensable para la justicia global. Su existencia envía un mensaje claro: los crímenes atroces no deben quedar impunes y los perpetradores no pueden esconderse detrás de fronteras nacionales. Además, su impacto va más allá de los juicios individuales. La sola posibilidad de ser procesado por la Corte Penal Internacional puede disuadir a líderes y comandantes de cometer atrocidades, aunque este efecto aún no sea tan fuerte como se esperaba. En el futuro, el fortalecimiento de la Corte Penal Internacional dependerá de varios factores. Es crucial aumentar el número de estados que ratifican el Estatuto de Roma y garantizar que los existentes cumplan con sus obligaciones. También es necesario abordar las críticas legítimas sobre su funcionamiento y mejorar su capacidad operativa. Considerando lo anteriormente mencionado, el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional son un testimonio de la determinación global de enfrentar los crímenes más atroces. Aunque su camino no ha sido fácil y aún enfrenta muchas barreras, la Corte Penal Internacional simboliza la esperanza de un mundo donde la justicia prevalezca sobre la impunidad. Su labor nos recuerda que los derechos humanos no solo deben proclamarse, sino también defenderse, incluso en las circunstancias más adversas. Continuando con nuestro recorrido por las instituciones encargadas de garantizar los derechos humanos, es importante dirigir nuestra atención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un pilar clave en la protección de los derechos humanos en América Latina. Mientras que la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas operan a nivel global, la Corte se ha centrado en una región específica del mundo con un mandato fundamental, que es de asegurar la protección de los derechos humanos en los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Esta Corte fue creada en 1979 en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, con el objetivo de supervisar la observancia de los derechos humanos en los estados de parte. En este contexto, la Corte se encargó de interpretar las disposiciones de la Convención y de emitir sentencias vinculantes, lo que significa que los estados que ratificaron este acuerdo deben cumplir con sus resoluciones. A lo largo de las décadas, la Corte ha jugado un papel crucial en la defensa de los derechos fundamentales en América Latina, especialmente en un contexto marcado por dictaduras militares, conflictos armados y gobiernos autoritarios. Durante los años 80 y 90, muchos países de la región atravesaban momentos de gran represión, como Chile, Argentina, El Salvador, Guatemala, donde miles de personas fueron víctimas de desapariciones forzadas, torturas y también ejecuciones extrajudiciales. En estos momentos, la Corte se convirtió en un recurso fundamental para las víctimas y sus familias, proporcionando una vía de justicia cuando las instituciones estaban colapsadas o no eran imparciales. La Corte no solo ha sido un acto clave en la denuncia de violaciones graves, sino también ha emitido sentencias que han marcado precedentes importantes en el ámbito internacional. Por ejemplo, en el caso de Loaiza Tamayo, en Perú, en el que la Corte ordenó al Estado peruano indemnizar a la víctima por las torturas sufridas durante su detención. Esta sentencia estableció un estándar importante sobre el trato de las personas detenidas. Otro caso emblemático es el de González y otras Campo Algodonero versus México, en el que la Corte determinó responsabilidad del Estado mexicano por la violencia de género y la desaparición de mujeres en Ciudad de Juárez.
obligando al gobierno a tomar medidas para erradicar la impunidad en estos casos. El impacto de la Corte también ha sido importante en la configuración de los sistemas jurídicos nacionales. Muchas de sus sentencias han sido utilizadas por jueces nacionales como referencias para fortalecer la protección de los derechos humanos dentro de los países de la región. Además, la Corte ha desarrollado una doctrina consolidada en áreas como los derechos de las víctimas, la protección de los pueblos indígenas, la libertad de expresión y la no discriminación, entre otros. Sin embargo, a pesar de sus logros, la Corte enfrenta sus desafíos. Uno de los principales problemas es la resistencia de ciertos estados a cumplir con sus sentencias. Aunque las decisiones de la Corte son vinculantes, algunos gobiernos se han negado a implementarlas, argumentando que interfieren con su soberanía interna. En ocasiones incluso se ha retirado del sistema interamericano, como ocurrió con Venezuela en el año 2013, lo que pone en duda la efectividad de la Corte en ciertos contextos políticos. Otro desafío significativo es el retraso en la resolución de los casos, debido al alto volumen de casos que recibe la Corte y a sus recursos limitados. Muchos procesos se demoran, lo que puede afectar la eficacia de la justicia para las víctimas. Además, algunos críticos sugieren que la Corte no ha sido suficientemente eficaz al tratar casos relacionados con violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, que a menudo son más difíciles de abordar desde el sistema interamericano. A pesar de estos obstáculos, la Corte sigue siendo una herramienta fundamental para la justicia en América Latina. A medida que la región ha avanzado en términos democráticos, la Corte ayuda a consolidar el respeto por los derechos humanos, contribuyendo a la protección de las personas frente a abusos estatales y a fortalecer el Estado de Derecho en varios países. Su capacidad para intervenir directamente en los sistemas jurídicos nacionales y su independencia frente a los poderes políticos hacen que incluso con sus limitaciones sigan siendo un referente para el continente y para el mundo en general. Para resumir en esto, la Corte Internacional de Derechos Humanos es un pilar esencial en la lucha para la justicia en América Latina. Su labor como en sí, aunque no es exenta de desafíos, sigue siendo crucial para garantizar que los derechos humanos sean respetados, protegidos y promovidos en la región. La Corte representa una vía de esperanza para aquellos que han sido víctimas de abusos y su existencia refuerza la idea de que la justicia debe prevalecer, incluso en los contextos más complejos y difíciles. Después de haber explorado los diferentes aspectos que componen la evolución y la protección de los derechos humanos desde sus primeras generaciones hasta los mecanismos internacionales encargados de su salvaguarda, es esencial abordar uno de los conflictos más complejos y prolongados en la historia moderna. Este es el conflicto entre Israel y Palestina. A lo largo de más de 7 décadas, este conflicto ha sido testigo de graves violaciones de derechos humanos, desplazamientos forzados y un sufrimiento generalizado para millones de personas. A pesar de los esfuerzos por parte de diversas instituciones internacionales como la Corte Penal Internacional, la ONU y los convenios de Ginebra, la situación sigue sin resolverse de manera efectiva. Aquí nos preguntamos por qué organismos como la Corte Penal Internacional no han podido sancionar a Israel por crímenes de guerra y de lesa humanidad, a pesar de las presiones y las investigaciones en curso. El conflicto israelí-palestino tiene raíces históricas que se remontan a principios del siglo XX, cuando el mandato británico sobre Palestina terminó y la región fue dividida en un intento de establecer 2 estados, uno para los judíos y otro para los árabes palestinos. Esta división ha sido la causa de una serie de disputas territoriales, políticas y religiosas que, hasta hoy, no han encontrado una solución duradera. Las tensiones estallaron en la creación del Estado de Israel en 1948, cuando cientos de miles de palestinos fueron desplazados en un evento conocido como la Nakba o la catástrofe. Desde entonces, la violencia ha sido una constante, con guerras, ocupaciones y numerosos intentos de alcanzar la paz que han fracasado una y otra vez. A lo largo de los años se han producido violaciones graves de derechos humanos por ambas partes del conflicto, pero especialmente por parte de Israel, que ha sido acusado de prácticas como la ocupación ilegal de territorios palestinos, el uso excesivo de la fuerza contra civiles palestinos, la demolición de viviendas, la restricción de movimientos en Gaza y la discriminación sistemática hacia los palestinos en territorios ocupados.
Sin embargo, como el mundo ha sido testigo de cómo las instituciones internacionales en su intento de mediar y aplicar justicia han sido incapaces de poner fin a las violaciones y de sancionar a Israel por estos crímenes. Un actor clave en este ámbito es la Corte Penal Internacional, que tiene la capacidad de investigar crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. En 2015, Palestina se unió a la Corte y desde entonces ha solicitado investigaciones sobre las violaciones cometidas por Israel, especialmente durante las ofensivas en Gaza. A pesar de ello, las investigaciones se han visto bloqueadas repetidamente. Aunque la Corte Penal Internacional abrió una investigación preliminar, no ha logrado emitir órdenes de arresto ni sanciones contra Israel, en gran parte debido a la falta de cooperación de Israel y a la presión política de potencias como Estados Unidos, que defienden la inmunidad de Israel. La situación se complica aún más por el hecho de que Israel no es parte del Estatuto de Roma, el tratado que establece la Corte Penal Internacional. Esto significa que oficialmente no está obligado a cooperar con las investigaciones de la Corte Penal Internacional. A pesar de que los crímenes cometidos en los territorios palestinos son objeto de investigación, la Corte se enfrenta a limitaciones significativas en cuanto a su capacidad de actuar debido a la falta de cooperación por parte de Israel y a la política internacional que defiende su inmunidad. Por otro lado, la ONU también ha jugado un papel importante en el conflicto israelí-palestino, aunque su influencia ha sido limitada. A través de resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General, la ONU ha condenado en varias ocasiones la ocupación israelí y las políticas de asentamiento y el uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, debido a la presencia de Estados Unidos como miembro permanente del Consejo de Seguridad, que utiliza su derecho de veto para proteger a Israel, muchas de estas resoluciones no han tenido efectos concretos. Los convenios de Ginebra, que establecen normas internacionales para la protección de civiles, prisioneros de guerra y personas en territorios ocupados, también se han visto violados repetidamente por ambos bandos de este conflicto. Los ataques indiscriminados contra civiles, las restricciones de movilidad, la demolición de viviendas y el bloqueo de Gaza son ejemplos de violaciones claras de estas normas. Sin embargo, la falta de mecanismos eficaces para sancionar estos actos pone en duda la capacidad del sistema internacional para garantizar la justicia. Este estancamiento revela una de las grandes limitaciones de las instituciones internacionales y es la falta del poder de intervención efectivo cuando hay intereses políticos y geoestratégicos involucrados. El conflicto israelí-palestino es, sin duda, uno de los ejemplos más claros de cómo las dinámicas de poder global, las alianzas internacionales y el derecho internacional se ven comprometidos cuando los actores poderosos defienden sus intereses estratégicos. El fracaso de las instituciones internacionales para poner fin a las violaciones de derechos humanos en este conflicto plantea una pregunta incómoda sobre la eficacia del sistema internacional de justicia. Si bien la Corte Penal Internacional, la ONU y los convenios de Ginebra son fundamentales para la protección de los derechos humanos a nivel global, su capacidad para actuar en situaciones como el conflicto israelí-palestino demuestra las limitaciones inherentes de un sistema que depende de la cooperación de los mismos actores responsables de las violaciones. En conclusión, el conflicto israelí-palestino es un claro ejemplo de las limitaciones que enfrentan las instituciones internacionales de derechos humanos para garantizar justicia. A pesar de los esfuerzos de la Corte Penal Internacional, la ONU y los convenios de Ginebra, el sistema de justicia internacional está en ocasiones subordinado a los intereses políticos y estratégicos de las potencias más influyentes. La capacidad de sancionar adecuadamente a Israel por crímenes de guerra refleja la necesidad urgente de una reforma en el sistema internacional para asegurar que los derechos humanos sean realmente protegidos independientemente del poder o la influencia de los estados involucrados. Este conflicto invita a reflexionar sobre las falencias de un sistema que debería de ser imparcial y justo, pero que en la práctica muchas veces no logra aplicar la ley de manera equitativa. Es una llamada a la acción para fortalecer los mecanismos internacionales y garantizar que las víctimas de violaciones de derechos humanos, sin importar su origen o la parte que cometa el crimen, reciban la justicia que merecen.